Todo está conectado. El auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de elementos humanos como son la fraternidad, la justicia y la fidelidad. Bienvenidos y bienvenidas a contemplar historias cotidianas de personas, de lugares, de experiencias en torno a un principio de la mano de invitados que han ido descubriendo, vivenciando, encontrándose con este valor en su vida. Soy Ariel Reyes y estas son historias de búsqueda incansables, de enseñanzas de vida, estos tiempos de conexión. Y hoy estamos con el hermano Diego Díaz Vergara, ¿no? De la Congregación de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, de Onianos, Argentina, ¿no? Y para hablar sobre el valor de la reparación. Bienvenido, hermano Diego. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia, a todas las personas que se conectan a través de este programa. Es un tema muy importante hoy que vamos a hablar sobre la reparación. Involucra a personas, involucra el proceso, involucra un montón de elementos. Y siempre en nuestro programa tratamos de conectar, ¿no? Primeramente con el significado que resulta para ti a partir de todo lo que tú has estudiado. Tú eres psicólogo, has estudiado un montón y tienes varias profesiones allí en tu servicio, ¿no? Que vas haciendo en todos los lugares en los cuales compartes. Hablemos de reparación. Te quiero presentar 4 textos. Extraje de un autor que a mí me gusta mucho y la pregunta que ronda es: ¿con cuál de estas a lo mejor te genera mayor sintonía para que tú digas, mira, esto para mí es reparación? ¿Ya? Ya. C.S. Lewis, que es uno de mis autores preferidos, dice que la reparación es el acto de restaurar lo que se ha roto, pero no solo lo material, sino también en el corazón, en el alma y las relaciones. Hannah Arendt dice: reparar significa reconocer el daño, asumir la responsabilidad y trabajar hacia la sanación tanto de uno como de los demás. Martin Buber dice que reparar es un puente que conecta el pasado y el futuro, uniendo lo que se perdió con la esperanza de lo que aún puede ser restaurado. Y por último, no doy más palabras, lo que plantea el Papa Benedicto XVI, que dice que reparar las relaciones rotas requiere una conversión sincera, tanto en lo personal como en lo comunitario. Un cambio que solo puede tener lugar cuando se encuentra con el amor redentor de Cristo. Te di un montón de información, ¿no? Muchísimo. Pero ¿con cuál de estas, a lo mejor, con cuál idea o noción te quedaste para poder empezar a hablar lo que es reparación? Bueno, si tuviera que elegir una, elegiría por cercanía o por gusto Hannah Arendt. Si tengo que elegir por un concepto lógico o intelectual, la de Lewis. Si tengo que elegir por una cuestión de fe, desde mi ser religioso, quizás tomaría la de Benedicto. Y por supuesto la de Buber habla mucho también de mi ser como psicólogo humanista. Pero a esa clave yo te agregaría que en mi experiencia he empezado a pensar también la reparación como la regeneratividad, pero no como el regenerar desde la moral, sino lo que hace el cuerpo cuando se daña, cuando te lastimas, cuando eres niño y te lastimas, todas las células del cuerpo se ponen en función de coagular la sangre, de que los linfocitos, los glóbulos blancos, no soy médico, lo podría explicar mejor un médico, pero de que esta herida, digamos, no entren las bacterias, los virus, que esto vaya como generando de vuelta ese tejido que fue dañado. Entonces, pensarla un poco desde la corporeidad y desde cómo se regenera un tejido del cuerpo humano, nos puede dar una idea también de reparación muy distinta a la que hemos venido aproximándonos, ¿no? Por ahí pensamos esto de reparar es arreglar algo que está roto, pero ¿cómo? Entonces si lo observamos desde cómo se repara cuando te sacan una muela,
o cuando te hacen una cirugía, necesitas todo un tiempo, un proceso de espera, de cambio, de que a veces la herida te va a tirar, que los puntos van a supurar un poco. Entonces pasan muchas cosas. Claro, entonces no podemos pensar así, bueno, fui y me saqué la muela del juicio y ya puedo comer. No, o sea, entonces creo que me gusta esa imagen de la regeneratividad para explicar la reparación hoy. Y pensarlo también como desde los organismos vivos, ¿no? Desde qué hace la madre tierra cuando algo se daña en su ciclo. ¿Qué hace la madre tierra cuando se daña? Y hay vientos, hay sequías, vuelven las tormentas, vuelven los aludes, el río vuelve a buscar su cauce. O sea, siempre es como que vuelve a esto, ¿no? A regenerar eso que en un momento parecía que me acuerdo mucho de esta película, la de... no me viene el nombre en inglés, pero esta que se cubre de hielo y todo el planeta, y bueno, y después los continentes se mueven y aparece, como decir, la vista desde el cielo de los astronautas, ven que el cielo está limpio, sin polución, interestelar o una de estas, ¿no? Entonces decir, bueno, entender que la reparación es de organismos vivos, o sea, cuando estamos hablando de reparación, para mí es que estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de tenemos que arreglar el micrófono o la radio. O sea que yo me acuerdo que alguna vez entendí que la reparación, hay varios tipos de reparación. Al parecer tú planteas una en específico que es entre personas, entre organismos vivos. Un zapatero repara un zapato, ¿no? Nos tomamos una gaseosa y nos repara. Pero acá la reparación tiene una profundidad que es la reparación entre personas y que de algún modo genera ciertas condiciones y también nos genera ciertos desafíos porque tú dices, viene sequía, viene hambruna, viene un montón de características que son finalmente lo que tenemos que asumir, pero con tal de ir reparando, pero no sé si para llegar a la perfección, sino que justamente lo imperfecto, cómo se va restaurando, pero siendo imperfecto y queriendo ser lo más pleno posible. Hay algo de lo que parafraseo con lo que tú dices. Sí, y entendiendo que la reparación de seres humanos o de personas, cuando hablamos muchas veces de reparar el tejido social, ¿qué decimos cuando hablamos de reparar el tejido social? La metáfora es muy linda, pero ¿te has puesto a ver cómo se repara un tejido humano? O sea, creo que en esto los cirujanos plásticos, los que hacen injertos de piel humana o sea, nos pueden enseñar mucho de cómo se repara un tejido, y es un tejido humano. Un tejido humano. Y es impresionante esto que en la ciencia están pudiendo de un dedo, de la piel del dedo, están pudiendo, no sé, hacer injertos para la cara o de otras, ¿no? Todo esto de... y que es el mismo cuerpo. Y que es el mismo cuerpo. Claro. Y sí, no quiero entrar en el tema de la inteligencia artificial o las cuestiones porque entraríamos en cuestiones de bioética, pero me parece interesante entender esto de cuando hablamos de tejido social, cuando hablamos de tejidos o de conexiones en las redes o en las... Cómo reparamos algo que no vemos. Entonces ahí es... Y algo que está ocurriendo finalmente. Me conecta mucho. Yo no es para hablar de mi experiencia, pero solo quiero compartir con una, ¿no? Que me hiciste pensar cuando me quemé. A mí, mi mamá hizo todo un proceso de reparación, ¿no? Y me acuerdo que era el proceso de pasar de la herida a la cicatriz. Ese proceso de herida-cicatriz es mirando la herida, pero logrando también poco a poco ir sanándolo, pero viviendo todo ese proceso y que queda con marcas igual, pero eso no significa que no haya plenitud en esta pero no queremos hablar de mi experiencia sino de la tuya. Queremos invitarte a explorar el valor de la reparación. Nos queda claro que
que es un entramado social también la reparación, Sí. que es un desafío social, personal, pero que involucra mucha atención, al parecer el tema de la voluntad, al parecer el tema de la inteligencia, al parecer el tema del respeto por la dignidad del otro, empiezan como a confluir muy bien con respecto Claro. al concepto de reparación que tú Sí. tienes. Sí. ¿Sí? Sí, porque uno no puede, o sea, esa experiencia de tu herida Ujú. es un aprendizaje y hoy tú lo vives con plenitud, Sí, claro. ¿sí? Y te trae a la memoria lo que hizo tu mamá, cómo fue el proceso, Exacto. y es pleno. Es pleno. Entonces hasta puedes tener una imagen de decir, bueno, mi mamá me amó en este proceso. Exacto. Entonces, por eso creo que este concepto que no es un concepto mío, hay varios autores que hablan esto del el pensamiento regenerativo, ¿no? El pensamiento regenerador en las organizaciones sociales, es un poco entender como desde la ecología ya, estamos atravesados por los ambientes y los ambientes nos influencian emocionalmente. Esto lo vemos los que trabajamos en educación o los que trabajamos en contextos desfavorables. O sea, no es lo mismo tener clases en un aula con todas las condiciones a tener clases en un aula donde se nos llueve el techo, donde no tenemos para comer. Bueno, entonces, pensar como humanidad, la reparación es qué puedo hacer yo para volver la vida del otro un poco más humana. Un poco más humana. O sea, siempre vuelve a unirse lo individual con lo social, pero de manera simultánea, no de manera así como primero yo, después el otro, como que tú percibes, o a partir de lo que vamos a indagar, como que hay un otro que me repara, pero yo también reparo, ¿no? Al parecer, la propuesta de Jesús tiene mucha validez en la actualidad. Vamos a ir para allá. Pero, bueno. Diego, mira, acá tenemos una radio, no es una radio tan antigua, pero es un símbolo que nos quiere invitar a poder viajar a tu historia. Bien. Bueno, tú tuviste muchos años estacionados. Rewind, nos vamos a ir al pasado. Entonces, Bien. te invito por favor a presionar el rewind. ¿Ah? En este momento nos vamos al pasado. Tú vas a donde tú quieras. Queremos indagar cómo tú has vivido este valor a lo largo del tiempo. Cómo ha ido impactando en tu vida. Entonces, preguntarte por personas, por lugares, pero si hubo alguna persona, a lo mejor en particular, que te ayudó a descubrir la importancia de la reparación, quién fue, cuáles fueron también tus primeras experiencias relacionadas con este valor, desde algo que a lo mejor se rompió o desde algo que tú descubriste, por ahí, ¿no? Persona, experiencia. Hay muchas. ¿Qué podría decir? Soy hijo de padres que han estado muy comprometidos en las causas sociales. Mi papá fue militante de la democracia cristiana en una Argentina que la democracia cristiana no era bien vista, porque era democracia cristiana. El peronismo ha tomado valores de la justicia social, el pensamiento radical tiene como otras posturas, pero claro, los demócratas cristianos o los católicos practicantes quedaban como excluidos de estas cuestiones políticas, ¿no? Entonces mis papás siempre han estado comprometidos con los derechos humanos, con las causas sociales y... Ahí están tus papás. Esas están. Cuéntanos cómo se llaman. Marta Vergara Rizardo y mi papá Roberto Díaz. Mi papá es abogado, mi mamá licenciada en francés, los dos jubilados. Y estoy ahí cuando estoy jurando como psicólogo en mi ciudad, que creo que mi mamá se siente orgullosa porque, bueno, otro título más. Pero ese era el que ella quería al principio, pero bueno, el poder tener esta matrícula, este título para poder ejercer algo en mi ciudad, en mi provincia, que fue donde empecé a descubrir esto de la reparación. Estamos en Catamarca, ¿no? Estamos en Catamarca, que es del otro lado de la cordillera, a la altura de Copiapó. Okay. Yo siempre digo contra algunos que dicen
La cordillera nos separa, error, estudia un poco de historia, la cordillera nos une. La cordillera es la columna vertebral de América Latina, Ujú. no nos separa. Entonces a veces, bueno, ya lo dice por ahí, ¿no? En el maestro, ¿no? Hay que tener cuidado de esos que buscan dividir el reino. Entonces, cuando uno divide los reinos, ¿no? Claro, aquí hay ganancias. Ok. Pero cuando tenemos esta idea de que hay una columna vertebral que nos une, que hay un tejido, ¿no? Yo vengo de una región donde se hacen los ponchos, Por eso el concepto de tejido también te calza perfecto, ¿no? claro, Eh, y y retomando un poco lo de tu papá, ¿cómo es que tu papá en esta participación activa, ¿no? Desde una impronta católica, también tú empiezas a beber y descubrir que hay ahí un anhelo de reparación? ¿Cómo? porque para los católicos mi papá era un rojo, era un comunista porque defendía los derechos humanos, y para los comunistas mi papá era un clerical porque era de la Acción Católica y era de los profesionales católicos. Pero al ser abogado, y el entender que la profesión que la justicia es un valor, y que todos tienen derecho a ese valor y acceso, y que uno no puede hacer justicia por mano propia, por más que uno esté dolido, por más doloroso que sea lo que haya sucedido, ¿no? Hay una institución en la que creemos. Mi papá siempre ha sido un hombre que lee mucho la Biblia. A mí me sorprende porque la va leyendo, no sé, más veces que yo seguramente. Ujú. Y, y bueno, descubrir en eso, ¿no? Y cuando uno puede mirar su historia, también decir, bueno, ¿por qué yo tengo tan instalado esto del valor, de la justicia, de la lucha por los derechos? Trabajo yo en Argentina con mujeres en situación de prostitución y casualmente esas mujeres son las que le venían a dar dinero cuando mi papá estuvo preso. Que no estuvo preso por la dictadura militar, estuvo preso por el gobierno peronista. Ujú. Casualmente por defender las ideas, ¿no? Por defender a personas. eh, Porque es increíble que hoy sigamos, o en esos tiempos, que se ponga a las personas, se las detenga por cómo piensan, ¿no? Entonces, eh, eso creo que también tenemos que enseñar y reparar históricamente, los tejidos sociales, o sea, la educación es fundamental. ¿Y cómo fluyó en ti, tu papá en ti? Tú, nos propones un papá muy aguerrido, un papá muy decidido, un papá que tenía una noción clara que el dolor, que la injusticia se tenía que vivir para poder vivir más justicia, como que había una lógica no solo buscando, sino que vivenciando algo eh, muy dificultoso, ¿no? ¿Cómo hay algo de esa beta de cómo se vive la experiencia cristiana católica que también influyó mucho esa persona en ti? Que si lo pudieras resumir así, es tu papá, sé que estamos hablando de tu papá, ¿no? Pero si pudiéramos decir, mira, de él, por tanto yo descubrí esto de la reparación, ¿qué fue? Eh, de él descubrí esto de que la reparación tiene un compromiso social. Ok, O sea, ok, no podemos quedarnos en palabras. ok. Oye, Diego, ¿y hay alguna experiencia en ese tiempo, además de lo que nos cuesta, que a ti te impactó o que sentiste que reparar era algo fundamental, así, una situación, un objeto, una experiencia? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo te marcó así mirando este pasado? ¿Hay algo que a ti te haya removido y tú dices, no, esto no puede seguir ocurriendo, esto a lo mejor tiene que pasar algo en mí, pero también tiene que pasar en otro? Bueno, como el pasado es ayer, eh, claro, es que, claro, uno cree Me gusta uno porque es cree muy que el cercano. pasado es como que fue cuando tenía de 0 a 6 años, Claro. y en realidad el pasado es ayer. Ujú. Para mí fue muy marcante volverme a encontrar con las mujeres en situación de prostitución y entender que cuando Jesús habla de que el reino de los cielos es de los publicanos, las prostitutas, los pecadores, los ladrones, todo eso que nosotros
Eh, claro, mi papá era abogado de toda esa gente. De toda esa gente que nadie quería defender. Y bueno, eso te marca. Porque sos el hijo del que defiende los ladrones, el hijo del que defiende las prostitutas, el hijo del que defiende el que no tiene plata. Y bueno, eso te marca y te hace entender, porque hoy soy religioso deoniano y de una congregación del Sagrado Corazón. Dios fue tejiendo esas cosas. ¿Cómo fue tejiendo eso, esa mirada a la realidad, ese compartir con personas que desde tu impronta como religioso también vas viviéndolo? Me gustaría escucharte cómo enlazas con este corazón reparador, o cómo logras de algún modo definir que quieres vivir una experiencia religiosa, pero también en este afán de sentirte comprometido socialmente. ¿Cómo te das cuenta de eso, Diego? ¿Cómo pasó eso? Mucho trabajo espiritual, mucho trabajo. Esto es un trabajo de todos los días. No es que uno tiene así, eureka, le encontré, o es un momento, ajá. No un objeto. No. Esto es parte de un camino recorrido, de un camino que uno va transitando en este momento, y de poner sentido de encontrar, haciendo esta lectura que a veces nos olvidamos. A veces leemos la palabra de Dios, la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, como muy lineal y muy literal, y muy en el contexto hermenéutico, exegético, con el perdón de los que son amantes de la Biblia. Pero bueno, decir, esto también que le está pasando a este pueblo, también me pasa hoy a mí. Entonces, no es lo encontré bajo un árbol. O sea, pero ha habido muchos árboles en los que he tenido estas experiencias de encuentro, ha habido muchas personas, lugares, pero no te podría decir de aquí en más. Hay días en que lo tengo más claro, y hay otros días en que son como la noche, y hay otros días que es como cruzando el túnel del Paso del Libertador. O sea, tú ves que al final del camino, o sea, este túnel va a terminar, pero no sabe cuánto sabe cuánto falta. Y la gente que tiene claustrofobia empieza a sentir así cuando tú vas en el bus, empieza, ¿y cuánto faltará? Entonces, bueno. Pero transitas la noche oscura, ¿no? Transitarla. Pero con una certeza, claro. Porque es muy distinto transitar la noche oscura sin la certeza de reconocer que Jesús repara el corazón herido, ¿no? Claro, y del otro lado hay alguien. Sí, del otro lado hay alguien. Claro. Como esa certeza creo que hace transitar. O sea, cuando tú... Dos puntas tiene el camino, y en las dos alguien me aguarda. ¿Y eso qué es? ¿Qué acabas de cantar? Y es una que siempre uno canta, cuando pa' Chile me voy cruzando. Claro, se la cantaba que había un amante en Cuyo y la chilena, pero bueno, nosotros decimos, hay alguien del otro lado que nos espera. Como hay alguien de este lado que nos impulsa a eso. Sí, entonces la reparación tiene que ver con alguien. Claro. Que también tiene que ver con un alguien que yo he reconocido. Sí. Sí. Y es por eso que me gusta mucho la noción de que te encuentras con Jesús, pero sigues encontrándote con Jesús en la prostituta que decías tú, en el ladrón, en el otro. O sea, no te queda otra que empezar cada vez más a afinar y a degustar también esa experiencia de encuentro. Claro. Eso es lo que te pasa este tiempo. Sí. Oye, y por supuesto que da repulsión a veces, ¿no? Porque, ¿Por qué podría dar repulsión? ¿Y por qué? Socialmente, ¿cómo vas a ser amigo de gente que está fuera de un sistema? ¿Y cómo lo haces, Diego? Porque de algún modo planteas que la reparación es desde la miseria también, reconociendo, pero no la miseria como contexto social también, que ha perdido la noción de mirar con misericordia, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo haces tú? Hay días que me sale mejor y hay otros días en que quedamos en que te sale mejor, ¿qué es lo que ocurre? Una hermana que me acompañó espiritualmente, ella siempre me decía, 5 segundos de compasión, 5 minutos de compasión, 1 minuto de compasión. Incluso en la vida comunitaria a veces, ¿no? Es difícil estar con personas que
que tenemos ideas totalmente distintas a veces, ¿no? Por experiencias, por educación, por contexto. Entonces podemos entender la reparación quizás desde diferentes formas. Y bueno, ahí es donde uno tiene que decir 5 segundos de compasión. 5 segundos de pedirle al corazón de Jesús ser como Él. Porque llego a 5, no llego a toda la vida. Y bueno, y 5 más, y 5 más. Como el solo por hoy de los grupos de alcohólicos anónimos, ¿no? Es decir, solo por 1 hora, solo por 2 horas, solo por este momento en el que puedo yo vivir sin quejarme, sin enojarme porque llueve, porque no hay sol, porque no hay sol. No, en esto, ¿no? Sí, decir, bueno, no pude cruzar el paso, estoy aquí haciendo el programa, haré las cosas que puedo desde Chile y lo que no pueda cuando llegue. Entonces, pero esa constancia, esa perseverancia es trabajo. Es trabajo. Me acuerdo siempre de un dicho que dice que me gusta mucho, pero muchos poquitos hacen un muchito. Muchos poquitos hacen un muchito. De algún modo buscamos eso tan grande y a lo mejor hay que buscar estos muchos poquitos que nos permiten hacer camino. Vamos a hacer un alto, Diego. ¿Ya? Vamos a parar un poquito porque necesitamos pasar por el corazón todo esto que nos iba diciendo, ¿no? Luego vamos a volver de este corte y vamos a pasar al presente, ¿no? ¿En qué está Diego, hermano Diego, hoy día en torno a la reparación, con esta mirada de realidad que nos ha hecho muy potente, pero también muy decidora? Bien, hagamos un alto y seguimos después. Nos vemos. Bienvenidos de vuelta, estamos acá en tiempos de conexión con hermano Diego Díaz Vergara, religioso devoniano, y que hemos estado hablando sobre el valor de la reparación desde una auténtica vida que va viviendo una experiencia de tejido social, de compromiso, asumiendo la vida cotidiana, asumiendo que me puede pasar de todo, pero sabiendo que hay alguien siempre, ¿no?, en esta relación. Me gustaría retomar la conversación, Diego, y apuntalando el tema de la vocación religiosa, cómo, de qué manera está conectada, o sientes que tu vocación está conectada con la reparación, luego que nos fallamos al presente, pero para poder cerrar esa noción de qué manera tú sientes que esta vocación religiosa ha ido relacionándose también con este gran valor, o conectándose. Bueno, dentro de las cosas que hago, soy psicodramatista, y siempre decimos en psicodrama, cuando proponemos una escena como un juego, como sí, cuando se habla, las escenas pueden tener diferentes finales, ¿sí? Como cuando uno en una teleserie puede o está leyendo un libro y el libro te deja el final abierto y decir, ¿y esto cómo sigue? O sea, parte 2, parte 3, parte 4. La vocación con la reparación creo que uno lo va asimilando, tomando este concepto de reparación y tomando conceptos desde la biología. A medida que uno va creciendo, uno va asimilando un poco más aquello que uno ha recibido en los inicios de la vida religiosa, ¿no? Como decimos, en la regla de vida nuestra se dice que entendemos la reparación como la acogida al Espíritu Santo, a esa acción del Espíritu que hace en nosotros. Entonces, a mí me costaba mucho entender qué es esa acogida del Espíritu Santo y qué era esto, ¿no? Era como, o sea, no soy la Virgen María, no soy un santo, ¿cómo es esto qué es esto de acoger? Siempre hay un número de la regla de vida que me inspira mucho, que es todo esto que vivimos, si es necesario modificarlo, transformarlo, renovarlo, revisarlo para responder al hoy de Dios,
tenemos que hacerlo, que es el último número de nuestra regla de vida. Entonces, después de leer y hacer este proceso, es como que uno va entendiendo que tengo que mirar el hoy con esta mirada de gratitud a todo lo que he ido viviendo. Y la vocación de reparación se va entendiendo como no solo tengo que arreglar cosas que están rotas, y digo cosas, sino tengo que acoger el hoy de personas que Dios me envía a la puerta de mi casa y de mi corazón. Wow. Y esa es la experiencia de la hospitalidad, y eso es bíblico. Tratar al extranjero, al huérfano y a la viuda, porque ahí está Dios. Y que no te olvides que vos alguna vez fuiste extranjero, fuiste nómade. Entonces, cuando empiezan a aflorar todos estos ismos en nuestros países, el llamado de los cristianos, volvamos a leer Levítico, volvamos a leer Génesis, cómo hay que tratar la hospitalidad, cómo hay que tratar al extranjero. Con qué sutileza finalmente. Entonces, la vocación de reparador está muy unida a la experiencia de un pueblo, y bueno, en algunas veces tenemos que dejar de lado nuestras, como soy psicólogo sistémico, diría, nuestros sistemas de creencias y nuestros pensamientos rígidos que nos han llevado a enfermarnos. Entonces, claro, flexibilizar el pensamiento empieza por flexibilizar el cuerpo. Si usted no logra tocarse la punta de los dedos del pie, empiece a hacer todos los días un poquito de elongación, de stretching, y va a ver cómo su cerebro también se flexibiliza, porque se flexibilizan los músculos, las terminaciones nerviosas. Entonces, no al reuma espiritual. Okay. O sea que la reparación se ha flexibilizado en tu historia como te ha ido ocurriendo tu historia, ¿no? O sea, hay un concepto, pero también hay una relación con la vida diaria que eso te ha ido permitiendo que haya así, la reparación sea elástica, ¿no? Como que vaya abarcando no solo a ti, sino que te vaya logrando conectar también con cualquier otra persona. Por eso es regenerativa, porque el tejido humano hace eso. Eso hace. Te quiero llevar, transitemos del pasado al presente. ¿Serías tan amable, por favor, de apretar el play? Bienvenido al presente. Bueno, queremos conocer de ti, nos has cautivado con lo que has ido viendo en tu historia, y también cómo has ido compenetrando en esta historia a partir del valor de la reparación. Pero hoy día, ¿cómo tú practicas en tu vida diaria esto? ¿Hay alguna persona o grupo con el que actualmente tú estás trabajando o colaborando en procesos de reparación? Tú planteas que eres psicólogo, pero religioso, estudiaste teología, te mueves en varios ámbitos académicos, pero todo eso hace redundar en el encuentro con personas. Sí. ¿Con quién hoy día estás o cómo estás practicando este valor? Bueno, vivo en comunidad, 15 días vivo en Buenos Aires, en la casa provincial, vivo con otros religiosos. Es un desafío porque somos de distintos países. Somos 2 argentinos, un ecuatoriano, un indonesiano y un brasilero. Entonces entendemos y intergeneracional, porque venimos de una persona que tiene 87 años, que fue obispo superior general, a un estudiante que recién llega de Ecuador y que tiene votos temporales. Entonces creo que ahí es el decir, bueno, estoy acá sirviendo. Y por el otro lado vivo 15 días con mis papás, acompañándolos y sirviendo desde mi profesión como psicólogo en este tiempo. Tengo consultorio privado, hago atención online, presencial, facilito algunos talleres también, y mi servicio social, lo entiendo como servicio social,
trabajo con mujeres en situación de prostitución en un proyecto de otra congregación de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, que se dedican al trabajo con mujeres en situación de prostitución. Para mí ha sido como el lugar desde donde he empezado a descubrir esta beta de lo social y de integrar la espiritualidad, la sinodalidad, porque a veces hablamos en la iglesia de muchas cosas, pero ¿cómo las vivimos? A veces quedan en los documentos, quedan en las bibliotecas de nuestras casas, de nuestros seminarios, de nuestras facultades, pero muéstreme, vaya y hágalo usted mismo, ¿sí? Entonces yo soy más de bueno, hágalo usted mismo y hagámoslo con otros. ¿Cómo lo hacemos? A la iglesia a veces nos cuesta mucho estas cuestiones. Hablamos muy bien, escribimos muy bien, lo proclamamos muy bien, pero a veces creo que los lugares de necesidad nos lo muestran más rápido, ¿no? Cuando se juntan mujeres en un barrio que necesitan darle de comer a los niños y salen a hacer una sopa, una olla y empiezan a buscar, o cuando se muere alguien, o sea, entonces eso creo que lo traemos desde la familia y creo que eso, esta mañana antes de venir yo hablaba, o sea, ponernos al lado de las personas, y te diría que como psicodramatista también nosotros decimos, y 2 pasos más atrás, no adelante. Para poder mirar bien. Para poder mirar y para poder acompañar. Y si el otro se quiere caer, uno le pone la mano en la espalda así como diciendo, aquí estoy para sostenerte en tu camino. Sin forzar, sin traer, porque a veces es como cuando uno quiere entrar a un ternero al corral, lo enlaza y lo tira para que entre. Y a veces en realidad es como mi abuelo decía, no, póngase atrás, mijito, y vaya arriando. Es como, es distinto. Entonces a veces nosotros entendemos como que hay que enlazar y traer. Y traer. No, sino que más bien hay que acompañar. ¿Y tienes alguna experiencia en este tiempo reciente en que el acto de reparar como que haya sido central y que nos puedas compartir alguna experiencia en tu presente hoy día sí. Como que, con nombre, con rostro, con lugar? Bueno, el nombre lo voy a inventar porque respeto la privacidad de la persona, pero voy a poner un nombre: Cándida. Okay. 80 años. Okay. Voy a hacer como el caso Dora de Freud, que no se sabe si existió, si no existió, pero bueno, esas cosas de la psicología. Cándida, de 80 años, trabajó en la calle, siendo prostituta por muchos años, y reconoce que el único lugar que hoy a sus 80 años puede estar y la trata como ser humano es la Iglesia Católica. Y descubrir en su historia a un Jesús que me pide que la abrace es... y no digo el abrazo físico, sino esto, ¿no? De decir, ahí estoy en esa mujer, contando sus luchas, su dolor, sus luchas sociales por conseguir los derechos de las prostitutas en algún lugar de un planeta. Y claro, cuando ya no les sirven al sistema político, a las organizaciones que buscan el poder, la gente creemos que es descartable. ¿Y tú has visto eso? Y estaba escuchando la historia de esta mujer y esto genera trauma, genera heridas, y nosotros creemos que no, pero los seres humanos no somos seres descartables. Y por eso es como ser coherente con lo que estoy diciendo y no descartar la relación con mis papás, ¿no? Claro. Antes de venir yo te contaba una situación de familia, ¿no? Y te decía, bueno, ¿cómo no callar tampoco frente a esas situaciones de abuso? Entonces, si tenés a tu mamá, si tenés a tu papá, si tenés un vecino, no lo descartes, no son reciclables. Reciclable es el plástico. Los seres humanos no nos reciclamos, tenemos esta existencia. Y ahí es donde lo tengo que amar con alma, corazón y vida, ¿no? Como dice la canción, porque si no, pensamos que
que podemos reciclar. Y en eso, en algún momento, el concepto de reparación se pensó que podía ser parecido a reciclaje. Claro, pero seguimos poniendo en el mismo nivel que son cosas. Entonces Sí, tengo sí. que reparar objetos. O reparar, entonces, claro, reciclo algo, pero en el fondo, por dónde pasó esta regeneratividad. Y vuelvo a la palabra regeneratividad porque cuando uno nada, yo soy instructor de natación, y cuando uno hace un nado en una competencia, tiene que al otro día hacer un nado regenerativo. ¿Qué quiere decir un nado regenerativo? Que uno tiene que nadar para que el cuerpo vuelva a estar en el mismo nivel de energía, de químicos, para que no esté, sino es decir, yo me estuve preparando una carrera, hice la carrera, la maratón, lo que sea, pues después el cuerpo queda con todo eso cargado. Entonces, y nosotros a veces nosotros no hacemos estos nados regenerativos, caminatas regenerativas, o sea, nos metemos en eventos, en cosas, y entonces yo aprendí en el presente es que si estoy en un taller, estoy trabajando con un paciente, darme mis tiempos regenerativos. ¿Y qué son? Una ducha, una caminata, mirar una serie que no me haga pensar ni reflexionar, sino que me permita desconectarme, pero a la vez conectarme con quién soy yo. Entonces, ¿Y tú percibes que hoy día las personas no se están cuidando como personas, así como dándose espacios para esta regeneratividad? Desde desde esta mirada social, o sea, esta mirada social reparadora no solo está en el hecho de hacer cosas, ¿no? Porque podríamos ponernos activistas, pero sí que hay que estar en acción, pero la acción más concreta es la que tú nos estás invitando, es que nos dice, oye, dense espacios de reparación, dense momentos de reparación, dense tiempos, pero para poder volver a conectarse con esa persona que queremos seguir siendo, ¿no? claro. Sí, Porque sí, yo creo que tenemos que aprovechar las fiestas para seguir viviendo en esto que no es el festival. Yo siempre creo que contigo he hablado con una compañera. Es decir, cuando me tenía esta deuda de venir a Chile para celebrar las fiestas patrias, y algunos dirían, ¿qué hace un argentino celebrando? Y sí, sí es parte también de mi historia. Yo no puedo negar, te vuelvo a decir, la cordillera nos une, hubo historia en común, o sea, eh, entonces cuando le decía a unas compañeras, miren cómo la gente está alegre en la fiesta, y me decían, sí, pero a veces después volvemos a la cotidianidad y estamos enojados, amargados, mirando las noticias, todo lo mal. El otro día estaba mirando televisión y hacíamos zapping y todo lo que se veía eran asaltos, accidentes, y uno dice, o sea, volver a esto es como decir, bueno, los amigos, los lugares, las personas, lo que me hace bien son espacios de fiesta, que no es lo mismo que un festival. pero yo creo que a partir de lo que hemos ido conversando este rato, tú tienes noción de eso porque tienes claro el horizonte. Tú tienes claro el horizonte, o sea, tú buscas reparar, buscas vivir una experiencia, no sé, lúdica, festiva, porque tienes claro que igualmente van a venir sombras, pero no te complican tampoco las sombras, porque tienes claro que el horizonte es finalmente este ser humano, ¿no? Que es Diego, que puede ser Ariel, que puede ser cualquiera, pero que tiene claro que quiere vivir reparándose, no como un objeto, sino que queriendo ser la mayor expresión de plenitud que puede ser. Uh-huh. Eh, y yo creo que ese concepto, punto tú, de la plenitud hoy está, tal como decías tú, está puesto en cosas, o está puesto en objetos, pero no está O en puesto seguidores. o en seguidores, o en like, ¿no? O en likes. Pero no está puesto en esas personas que podemos ser completamente, o sea, no, no, hoy día quizás debemos volcar la mirada, preguntarnos qué debo hacer en mí o qué debemos hacer en otro para reparar y para poder vivir profundamente su historia. Porque eso creo que somos invitados. Y en eso también nos va poniendo su propósito, pero a lo mejor requerimos mirar más horizonte, requerimos a lo mejor plantearnos más, no solo lo que quiero hacer, no solo lo que quiero estudiar,
sino de qué manera o en qué espacio vital voy a querer estar siendo la persona que quiero ser. Y que esa persona que quiero ser, de algún modo, permita también compartirlo con otro, permita vivirlo con otro. Claro. ¿No te pasa que a veces este horizonte o este sentido, este propósito, a lo mejor debiésemos reorientar algunas acciones? ¿Cuál es tu mirada? ¿Más positiva, más negativa, esperanzadora? ¿Cómo te encuentras en eso, en lo que está ocurriendo en la actualidad? Creo que necesitamos volver a lo esencial, Ujú. eh, que los grandes maestros de la espiritualidad ya están, ya pasaron, Ujú. y que lo que nos quieren vender es esto. Yo tengo la verdad, pero es mi verdad. Y los maestros de la espiritualidad en realidad lo que nos dijeron es, eh, vive tu verdad, vive tú desde ti, desde lo que tú eres, desde tu conciencia de ser hijo amado, en nuestro caso de Dios, que somos imagen y semejanza de Él. Bueno, a veces la imagen y semejanza se nos deforma un poquito, y ahí vamos, pero es trabajo de uno. O sea, ¿por qué le pedimos, Mire, por qué le pedimos a los santos, a los padres, a la escuela, a todo? Es como que ponemos todo en el afuera, cuando en realidad tenemos que empezar a hacernos cargo. Yo no soy ejemplo de santidad y de trabajo, o sea, me cuesta tanto como a pero usted, igualmente, señora y señor, levantarme temprano, igualmente o está en un sea, camino de pero santidad, uno está ¿no? en un camino. Sí. Entonces, ese camino es trabajo espiritual. O sea, son horas de oración, de reflexión, de acompañamiento, de terapia, de dejarse cuestionar, de saber que uno no tiene toda la verdad, de poner la vulnerabilidad y que a uno con la misma vulnerabilidad, en vez de que te den like, te dan no like. Nos conocemos hace como 30 años más o menos. Claro. Y yo me acuerdo perfectamente que eres lo puedo decir acá, ¿no? Que eres un hombre habituado a la oración. Eres un hombre habituado a la oración. Era un hombre, me acuerdo cuando estábamos en esa capilla chiquitita, horas frente al Santísimo, ¿no? Y disponiendo la vida. Me acuerdo que teníamos esos bancos chiquititos y era disponer la vida y después seguía la vida, ¿no? Como tal, como dices tú, pareciera que la reparación suena antojadizo decir que es individual y que a lo mejor no tiene que haber soporte, pero porque hay ciertas acciones que a lo mejor tú cultivaste y esperaríamos que muchos más pudieran cultivar, porque es un trabajo espiritual finalmente. Es un Sí, camino a mí me espiritual. aterra a veces cuando, Mm, o sea, en la herida que tú hablaste, tu mamá te ujú, tuvo que curar. mm, O sea, hay otro humano que está haciendo eso. Entonces a mí me aterra cuando escucho en ámbitos de iglesia, no, yo no tengo confesor, yo no tengo director espiritual, o en la psicología, no, yo no hago terapia, no tengo supervisor, no tengo un proceso terapéutico. Es decir, ¿y, y cómo voy a ayudar a otros si no sé? O sea, eh, en algún lugar también tengo que ser aprendiz. exacto. En algún lugar también tengo que dejarme acompañar y Mm, cuestionar por otros. mm, Eh, entonces, descubrir esto de poner en discernimiento, yo creo que la herramienta es mm, acompañarse, no con uno mismo, sino con otras personas, mm, pedir ayuda sí. y antes de asistir a otra persona, cuando hice el anuncio del avión, primero es ajustarse el cinturón de seguridad. Yo lo uso mucho para las cuestiones de talleres. Sí. Autorregulación, ponerse la máscara de oxígeno antes de asistir a otro, porque somos buenos para ayudar a otro. Pero respirar nosotros mismos y decir, primero me tengo que poder asistir a mí. Y esto no es un egoísmo, No, para nada. no es una postura de yo. No, esto es Generar las condiciones. conciencia corporal, conciencia de mis límites, de mis capacidades, de mis puntos vulnerables,
de mis fortalezas, de mis aciertos, de todas las cosas que tengo como herramientas y talentos. Y entonces desde ahí yo puedo ubicar la salida de emergencia y no salir corriendo como vaca que le abrieron la puerta al corral. Entonces, somos seres humanos. Preocuparnos como seres humanos. Sí. Oye, nos quedan muy pocos minutos. ¿Podrías apretar, por favor, el forward? Sí, es simple. ¿Cómo imaginas que el valor de reparación aquí manifestándose o se seguirá manifestando en tu vida en el futuro? ¿Qué nociones? Sé que no tenemos, no sabemos, pero ¿cómo imaginas que va a seguir estando presente? Dice una terapeuta, mi terapeuta una vez me ayudó con esto, ¿no? Señálame el futuro. Entonces uno señala el futuro, ¿para dónde? Hacia el frente, hacia allá. Y ella en un momento me dijo, lee un artículo de cómo señalan el futuro los Aymara. Los Aymara es así. Okay. Y si tú vas a Sucre, el reloj da vueltas diferentes, porque para el Aymara el futuro está acá. Okay. Yo no lo veo. Okay. Todo lo que estoy viendo es pasado y presente. Entonces te uso esa metáfora de los Aymara. Tú me dices reparación. Aquí. O sea, vengo haciendo esto y seguiré en ese... Como para unos pueden decir, pero ¿cómo? Uno va camina para atrás y es como si yo fuera en un bote, sentado en el bote y voy remando. ¿Sí? Cuando uno rema de espalda. Uno va mirando. ¿Es esa la imagen? Es esa la imagen. Es completo. Claro. Es la vida completa la que se sigue caminando, ¿no? Y lo que viene está acá. Sí. Entonces a veces también es cambiar el esquema de tiempo que tenemos. ¿No? Porque siempre es como que el futuro está hacia allá, hacia allá. Como nos hemos parado en nuestra vida también. Claro, pero es tanta la gente y tanto el bombardeo que hay que... Yo llame ya y le digo el aquí y ahora y cómo va a ganar más gente, más esto, más dinero, más título, más esto. Y tú dices, pero si todo lo que vengo haciendo... O sea, soy pleno. De verdad, cuando uno mira. Tenemos que reposar todo esto. Claro que sí. Pero para poder ir concluyendo, me quedo con muchas preguntas, me quedo con muchos anhelos también de seguir madurando un poco tu vivencia de la reparación. Me gustó mucho ver que nos plantea que la reparación no es solo un propósito, sino que es la vida misma, que se va entretejiendo con otro y que tiene que ir también construyéndose con las dificultades y con todo lo que tenemos. Bueno, y da para mucho eso. Diego, nosotros siempre otorgamos al concluir nuestro programa unos segundos, ¿no? Para que tú puedas otorgar tus palabras a nuestros televidentes. También lo más probable es que vea a tu familia y otras personas, pero si quisieras tú dar algún mensaje con respecto a este valor de la reparación, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿A qué nos desafía? Desde tu experiencia, ¿qué nos dirías? Te otorgamos esta cámara. Diría que cuando algo en el cuerpo se lastima, que todas las células del cuerpo tienen esa intención de ir a ese lugar y cumplir su función. Cada una cumple una función. Entonces que próxima vez cuando tengas algo, te cortes un dedo en la cocina o algo, si bien busca algo para curarlo, pero también hazte consciente de que tu cuerpo está trabajando para repararse y para regenerar ese tejido, eso que está dañado. Y desde allí, desde esa conciencia, agradece y saca fuerzas y intenciona lo que sigue. Porque solo si somos capaces de ser conscientes con lo que nos pasa a nosotros, con conectar con nuestro corazón, vamos a poder ser el corazón del mundo. Muchas gracias, hermano Diego, por haber venido a este programa a tiempo de conexión. Te agradecemos mucho que nos hayas compartido tu impronta desde este valor.
Gracias a ti. Queridos amigos, hoy en tiempos de conexión hemos escuchado la historia de hermano de Diego Díaz Vergara con respecto al valor de la reparación. Los queremos dejar invitados para un próximo capítulo acá en Canal ISB, con otro valor, con otra historia, con otras motivaciones también para ir desarrollando nuestra vida. Que estén muy bien, nos vemos, hasta la próxima.